Mi nombre es María Guadalupe, tengo 40 años, y jamás imaginé que Tacho, nuestro caballo, llegaría a ser la causa de las emociones más intensas y oscuras que jamás había experimentado. Vivíamos en un rincón perdido de México, donde el sudor y la tierra se sentían como el aire mismo. Nuestro mundo era pequeño, aislado, pero existía una extraña paz en la monotonía diaria. Sin embargo, cada vez que Tacho me miraba con esos ojos profundos y tranquilos, algo dentro de mí se encendía. Su presencia, tan silenciosa, parecía calmar una soledad profunda que había cargado durante años, y aunque sabía que era un amor prohibido, algo dentro de mí no podía evitarlo. Mi vida, al igual que la de mi esposo, había sido una sucesión de días iguales. Vivíamos en una casa de madera antigua, tan vieja que las paredes crujían con el viento, y el techo no resistía las lluvias. La estructura era tan precaria que la mayoría del tiempo nos sentíamos como si estuviéramos a punto de caer junto a ella. Nuestra casa era pequeña, solo una habitación, una cocina improvisada y un patio en el que compartíamos el poco espacio con los animales que logramos tener. Unas gallinas, un perro flaco que casi siempre se veía mal alimentado, y Tacho, el burro. Los lujos eran inexistentes, la comodidad apenas alcanzable, pero había algo que nos mantenía juntos, el amor que alguna vez nos unió, ese lazo que, aunque débil, nos daba la esperanza de que todo podría mejorar. Suscríbete si te está gustando el vídeo. Sin embargo, con el paso de los años, ese amor se fue desvaneciendo, arrastrado por la rutina y las dificultades diarias. Ya no nos hablábamos como antes, no compartíamos las mismas alegrías ni la misma complicidad. En vez de ser compañeros de vida, éramos dos extraños que solo coincidían bajo el mismo techo. Mi esposo era un hombre robusto, pero callado. Pasaba todo el día buscando trabajo, buscando alguna forma de llevar un poco de comida a la casa. Yo, por mi parte, me quedaba en casa, cuidando los pocos animales que teníamos, remendando la ropa, y pensando en lo que pudo haber sido nuestra vida si las circunstancias hubieran sido diferentes. El peso de la pobreza había marcado nuestros cuerpos y nuestras almas. Aunque no éramos viejos, los años de carencias nos habían dejado huellas profundas. Me di cuenta de que la mujer que una vez soñó con un futuro brillante, llena de esperanza, se había desvanecido en algún rincón oscuro de esta vida que habíamos construido. Entonces, fue cuando Tacho entró en mi vida de una forma distinta. Él, con su pelaje gris polvoriento, su mirada tranquila y esa paz que emanaba de su presencia, comenzó a ser el único ser que parecía notar mi existencia. Al principio, mis atenciones hacia él no eran más que prácticas. Lo alimentaba, le daba agua y le preparaba un lugar bajo el cobertizo de láminas donde pudiera descansar. No era más que un animal de carga, el compañero silencioso de nuestra rutina. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar. Sus orejas se movían sutilmente cada vez que hablaba, sus ojos, antes vacíos, comenzaron a seguirme con una atención que me resultaba extraña. Era como si él pudiera escucharme, como si me entendiera. Una mañana, mientras le daba de comer, sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo. No entendí qué sucedía, pero un ardor extraño se encendió dentro de mí. Aparté la mano, sorprendida por la intensidad de la sensación, pero algo había cambiado. A partir de ese momento, no pude evitar pasar más tiempo cerca de él. Cuando mi esposo salía al pueblo por la mañana, esos momentos en los que quedábamos solos se convirtieron en mi refugio. Desde la puerta de la casa, lo observaba mientras pastaba, su paso firme y seguro, su presencia casi hipnótica. Me quedaba mirando, como si él tuviera más vida que yo, como si hubiera algo más en él que solo un animal. Las mañanas se volvieron nuestras, los únicos momentos de paz que podía experimentar. Algo en su quietud, algo en su mirada, me tranquilizaba de una forma que no podía explicar. En mis sueños, Tacho dejaba de ser solo un burro. Se convertía en algo más, una figura que representaba la libertad que tanto deseaba. Un deseo de escapar, de liberarme de una vida que me había condenado a una rutina que no sabía cómo romper. Por la noche, las cosas se volvían más complicadas. Acostada junto a mi esposo en una cama que crujía con cada uno de sus movimientos, cerraba los ojos y veía a Tacho. Sus ojos me perseguían, su presencia me invadía en cada rincón de mi mente.
Lo vi como algo más que un animal, una criatura que comprendía mi soledad, mi desesperación, mi necesidad de sentirme viva. Esos sueños se repitieron una y otra vez, y pronto dejaron de ser solo sueños. No sabía cómo explicarlo, pero mi alma estaba atrapada en una maraña de sentimientos contradictorios. Sentía miedo, pero a la vez, una necesidad de estar cerca de él que se volvía más fuerte cada día. Inicié una serie de excusas para estar con él. Voy a cepillarlo un poco, tiene el pelaje sucio, le decía a mi esposo, que nunca prestaba mucha atención. Estaba demasiado ocupado con las preocupaciones diarias, con los problemas de conseguir algo de comida o leña. Mientras tanto, yo seguía con mi rutina, pero en mi corazón, Tacho era el único que parecía entenderme. Suscríbete si te está gustando el vídeo. Un día, mientras lo observaba desde la puerta del cobertizo, sentí algo que nunca antes había experimentado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, mi respiración se aceleró. Cerré los ojos, tratando de calmarme, pero en mi mente solo había una pregunta. ¿Qué estoy haciendo? No era solo Tacho el que me afectaba. Era todo lo que representaba, la libertad, la escapatoria de una vida que se había vuelto demasiado soportable. Mi esposo ya no me miraba como antes, no hablaba conmigo, salvo para darme órdenes o quejarse de algo. Tacho, en cambio, estaba ahí. Siempre disponible, siempre tranquilo. No me cuestionaba, no me juzgaba. Estaba conmigo sin pedir nada a cambio. El cambio en mi comportamiento no pasó desapercibido. Una noche, mientras cenábamos, mi esposo me miró con desconfianza. Me dijo, con voz grave, últimamente, te veo muy cerca de ese animal. ¿Qué estás haciendo con él? Mi corazón se detuvo por un momento, pero respondí con tranquilidad, ocultando el miedo. Nada. Lo cuido, sabes que es el único que nos ayuda con las cargas. A partir de ahí, las cosas empeoraron. Mi esposo comenzó a vigilarme con más atención. No era un hombre de muchas palabras, pero la desconfianza en sus ojos comenzó a crecer. Yo, por mi parte, intentaba aferrarme a la rutina. Sin embargo, cada vez que veía a Tacho, algo en mí despertaba, algo que no podía detener. Y entonces, un día, tomé una decisión impulsiva. Cuando mi esposo salió temprano para recoger leña, fui al patio, tomé la rienda de Tacho y lo llevé al claro detrás de nuestra casa. Allí, lejos de las miradas y los juicios, lloré. No de tristeza, sino de una mezcla de alivio y deseo reprimido. Algo dentro de mí se liberó en ese instante, algo que no podía controlar. Esa tarde, el cielo estaba teñido de tonos naranja y morado. El sol comenzaba a ponerse, y yo me encontraba allí, con Tacho, sintiendo una conexión profunda que no sabía cómo explicar. En ese claro apartado del mundo, sentí por primera vez en mucho tiempo que podía ser yo misma. No sabía qué estaba sucediendo, pero sentí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando mi esposo regresó antes de lo esperado, el caos se desató. En el cobertizo, mi esposo me enfrentó con furia. Al ver lo que había hecho, su rostro se desfiguró de ira. ¿Qué estás haciendo? No puedes seguir así, gritó con desesperación. Yo no respondí. Solo podía mirar a Tacho, quien me observaba con una calma que contrastaba con el conflicto a mi alrededor. Todo sucedió muy rápido. Mi esposo, en un arranque de furia, se lanzó contra Tacho. El burro, sorprendentemente rápido, lo derribó con un fuerte golpe. Mi esposo cayó al suelo, mientras yo observaba, horrorizada y fascinada al mismo tiempo. El silencio que siguió fue profundo, casi insoportable. Tacho, como si comprendiera lo que había hecho, se alejó lentamente, dejando atrás el caos que había creado. Mi vida, mi relación, todo lo que conocía se había desmoronado en ese instante. Frente a mí había un futuro incierto, lleno de sombras y deseo, pero también de libertad. Mi esposo, derrotado, se levantó del suelo, y con una mirada cargada de odio y desesperación, murmuró: «Nunca debí confiar en ti». Con esas palabras, se fue. Dejó atrás todo, su amor, su desconfianza, su vida junto a mí. Yo me quedé allí, mirando el horizonte, sintiendo que algo había cambiado irrevocablemente. Pero en lo profundo de mi ser, sabía que ya no podía volver atrás. El futuro era incierto, pero por primera vez en años,
Me sentía libre. Y esa libertad, aunque aterradora, era mía. Suscríbete si te gustó el vídeo.